Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a este estudio de la palabra que estaremos ofreciendo en la noche de hoy. Así que agradecemos al Señor por este nuevo día, agradecemos al Señor por esta nueva oportunidad que nos brinda de estar juntos y juntas en esta noche especial del Señor. Así que bienvenidos, bienvenidas, nuestra hermana Michelle, nuestra hermana Blanca desde los Estados Unidos se une a nosotros en la noche de hoy. Así que esperamos que todos nuestros hermanos y hermanas comiencen a conectarse en esta hora, 7 en punto de la noche, tiempo del estudio de la palabra. Así que damos gracias al Señor por esa nueva oportunidad que nos brinda de acercarnos a su palabra y que sea su palabra para cada uno de nosotros de manera extraordinaria, alimento en la noche de hoy, que sea su palabra de manera especial, sustentando cada una de nuestras vidas. Así que agradecemos al Señor por la sintonía de cada uno de ustedes fielmente en esta hora. Así que continuamos saludando a nuestra hermana Olga Rosa y a nuestra hermana Elizabeth Luna. Le pedimos a todos los que se están conectando ya que por favor hagan esa obra de evangelista, esa labor de evangelista y comiencen a compartir esta transmisión en vivo con aquellas personas que son sus amigos, son sus contactos, son personas que están dentro de su grupo de Facebook y que así podamos seguir expandiendo la palabra. También damos la bienvenida a nuestra hermana Olga Muñoz, que nuevamente está con nosotros en esta hora. Así que una vez más, todos y todas son más que bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor. En esta hora vamos a comenzar con una palabra de oración para así poder iniciar nuestro estudio de la palabra. Oramos juntos y juntas en esta hora. Padre, gracias te damos por la bendición que tú nos das de poder tener este espacio, Señor, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Padre, porque sabemos que tu presencia es real, que tú estás aquí, Señor, en mi hogar conmigo y que tú estás allí con cada hermano y hermana que está, Señor, participando de este estudio de la palabra, sea en este momento en la transmisión en vivo o aquellos que verán la transmisión en tiempo diferido. Sabemos, Dios, que tú eres el Dios que estás en todo lugar, en todo momento y manifiestas tu poder y tu gracia sobre tus hijos y tus hijas. Te pedimos, Señor, en esta hora que guíes nuestra experiencia, que guíes nuestro encuentro, Señor, con tu palabra y que al culminar esta experiencia podamos dar testimonio y afirmar que tú has estado con nosotros, Señor. Glorifícate en esta hora en medio de cada una de nuestras vidas y habla lo más profundo de nuestro ser. Señor, en esta hora, que tu palabra, Señor, sea esparcida como esa buena semilla y que llegue al terreno, Señor, donde puede fructificar. En el nombre poderoso de Jesús, oramos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Nuevamente a cada hermano y hermana que se conecta, bienvenido, bienvenida, nuestro hermano Eliud y nuestra hermana Ana Borgos, nuestra hermana Nilsa Mateo y nuestra hermana Angie, nuestra hermana Lidia, nuestra hermana Mirna allá en Salinas, todos los hermanos que se fueron conectando mientras teníamos la oración, bienvenidos y bienvenidas. No es que está cayendo nieve en Puerto Rico, ustedes saben que yo he estado afectada de mis pulmones y queremos cuidarnos lo más posible. Hoy hemos tenido unos días de mucha lluvia y hemos tenido un cambio, ¿verdad? En nuestro nivel de temperatura, que para algunos es caluroso, ¿verdad? Pero cuando estamos así un poco afectados, pues no es muy buena este tiempo de lluvia que nos ha tomado en los últimos días. Así que queremos dar las gracias a todos los que han estado orando por mí. He ido en franca recuperación y esperamos en el Señor que bien pronto pues ya esté completamente bien. Todavía no,
pero en la esperanza de que el Señor hará su milagro en mi vida y que también tendré plena sanidad, como hemos declarado para muchos y muchas de ustedes. En esta noche continuamos con el estudio de la hospitalidad. Hemos trabajado el tema de la hospitalidad en las pasadas semanas. Hemos trabajado este tema de manera bien profunda y ha tocado cada una de nuestras vidas. Lo sé por los testimonios que ustedes me han brindado y le doy gloria y honra al Señor por ello. En esta noche había el Señor puesto un tema en mi corazón acerca de la hospitalidad, y hoy yo quiero hablar de la hospitalidad de Dios, la hospitalidad que Dios tuvo con el profeta Elías. Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Reyes, en Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento, el capítulo 19, versos del 1 al 8. Perdón, Primera de Reyes, capítulo 19, versos del 1 al 8. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción poderosa de su Espíritu Santo. Dice: Elías huye a Oreb. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y yo quiero leer nuevamente esta lectura y que usted ahora brinde completa atención, porque voy a leer otra versión. Y voy a leer la versión de la traducción del lenguaje actual, que dice de la siguiente manera: Elías se escapa de Jezabel. Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Cuando Elías supo, se asustó tanto que huyó a Berseba, en el territorio de Judá. Dejó a su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan y tan triste que quería morir. Le decía a Dios: Dios, ya no aguanto más. Oiga bien esto: Dios, ya no aguanto más. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Al rato, un ángel lo tocó
y le dijo: levántate y come. Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. Así que comió, bebió y se acostó de nuevo. El ángel de Dios fue por segunda vez, tocó a Elías y le dijo: levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Entonces Elías se levantó, comió y bebió. Esa comida le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte Oreb, que es el monte de Dios. Y esta es palabra de Dios para su pueblo que está aquí reunido a través de este medio, para su pueblo que está aquí reunido escuchando esta poderosa palabra del Señor. Como les dije al principio, para aquellos que se han ido conectando mientras hemos estado realizando la lectura en Primera de Reyes, capítulo 19, versos del 1 al 8, hoy estamos trabajando el tema de la hospitalidad de Dios para con el profeta Elías. Y quizás usted no se acuerda mucho, o quizás otros se acuerdan, pero en el capítulo anterior vimos cómo Elías estuvo en medio de una batalla cuerpo a cuerpo, una batalla física contra 450 profetas de Baal que habían ofendido el nombre de Dios, que habían lastimado al pueblo de Dios. Elías, que había levantado su voz en nombre de Dios y que había hecho milagros para que la batalla fuera ganada por parte de Jehová de los ejércitos. Elías había participado en esa batalla y habían exterminado a los 450 profetas de Baal, falsos profetas que se habían levantado contra el pueblo de Dios. La reina Jezabel envió un mensajero para que le diera un mensaje contundente al profeta Elías, y le envió a decir que ella juraba por sus dioses, ¿verdad? Ella no era del pueblo de Israel, así que ella juraba por sus dioses que al día siguiente, a esa misma hora, Elías iba a estar muerto, porque ella se iba a encargar de que Elías corriera la misma suerte que habían corrido los 450 profetas de Baal, que Jezabel había defendido en todo tiempo y en todo momento. Fíjense que Elías y todo el pueblo sabía que cuando la reina Jezabel hablaba, decretaba algo, eso iba a ocurrir. Y esta fue una de las mujeres que más sangriento llevó su reinado, ¿verdad? En aquel tiempo. Así que él sabía que ella iba a cumplir a cabalidad. Por tanto, la noticia que había recibido era muy, muy seria. No era algo que pudiera tomar con ligereza el profeta. Y a veces, cuando los siervos y las siervas de Dios pasamos por momentos de dificultad, cuando los hijos y las hijas de Dios pasamos por momentos de dificultad, puede venir una pregunta como esta que voy a hacer ahora a nuestra mente, y a lo mejor la podemos expresar con nuestra boca. ¿Cómo es posible que haber cumplido la voluntad de Dios para el pueblo de Dios trajera este final a un profeta fiel del Señor? Y cuando hemos vivido en nuestro ministerio, no una cosa como esta, pero momentos bastante similares, es muy natural que en nuestra mente se produzcan preguntas que hagan un proceso de reflexión
y nos lleven a una crisis de fe o a una crisis en nuestro llamado. Yo he pasado por eso. Yo he vivido eso en distintas etapas de mi vida ministerial. Cuando usted haya sido perseguido por su fe, o cuando alguien quiera hacerle daño por el ministerio que usted ejerce, uno se siente de esta manera, como se sintió el profeta Elías. No es que estamos pensando que Dios nos ha abandonado, pero entramos en un proceso de reflexión. ¿Cómo es posible que he cumplido la voluntad de Dios? ¿Cómo es posible que haciendo el bien alguien quiera hacerme mal en medio del ministerio? Estas cosas pasan, pero vamos a ir poco a poco para entender lo que aquí sucede. Fíjese que estas y muchas preguntas pueden venir a nuestra mente, porque quienes servimos, amamos y somos fieles al Señor de la vida, no estamos exentos. Y lo voy a volver a repetir, no estamos exentos de situaciones de dolor, de quebranto, de persecución, de frustración, de acecho, porque esto era una situación de acecho, de miedo y hasta de depresión. No estamos exentos de que esto ocurra, mi hermano y mi hermana, en cada una de nuestras vidas. Fíjense cómo dice el verso 3. El verso 3 dice que una vez Elías recibió ese mensaje contundente, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y llegó hasta Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Fíjese que la acción de Elías no la podemos pasar por alto. Este es un hombre que ha tenido un temple tremendo para confrontar 450 profetas de Baal. Este es un hombre que ha tenido un temple tremendo para confrontar a una reina que tenía toda la maldad que usted puede imaginar en su corazón. Este es un hombre que tuvo el temple para confrontar al rey y decirle: tú estás mal y la mujer que tú tienes es lo peor que tú has podido colocar de frente en tu gobierno. Tuvo temple para enfrentar muchas cosas, pero ha pasado una batalla, ha vivido una gran batalla. Está desgastado por la lucha que tuvo que enfrentar días antes. Así que la acción de Elías no la podemos pasar por alto. Muy claramente dice ese verso 3 que se levantó y se fue para salvar su vida porque tenía miedo. Tenía miedo. Y esta es una reacción muy típica de cualquier ser humano que pueda estar pasando por momentos duros, difíciles, como el que vivió el profeta Elías. También pudiera ser una reacción, aunque usted no lo pueda creer, muy típica de alguien que está en el ministerio activo en el día de hoy y después de tantas batallas siente un desgaste tan grande que quiere salir corriendo y abandonar todo. Fíjese que en psicología, yo no soy psicóloga, pero ustedes saben que soy consejera, hay un término que se conoce como estar quemado. Y cuando una persona se quema porque ha seguido trabajando en medio de crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis, y ha seguido tratando de dar hasta lo que no tiene, llega un momento que si no ha podido tener espacios para ventilar, espacios para descansar, espacios para buscar de Dios, espacios para estar en quietud, llega un momento que se sobrecarga, tanto y tanto que llega a este proceso de quemazón. Y a mí no me va a sorprender que dentro de los efectos de esta pandemia hayan ministros de Dios
Oiga bien lo que yo voy a decir en esta noche. Y yo voy a decir esto, no para que abonemos con críticas, sino para que oremos con intención y con intensidad. Por lo menos aquí en nuestro terruño borincano, en nuestra patria borinqueña, hemos estado por 3 años viviendo una intensidad terrible a todos los niveles. Los huracanes Irma y María nos azotaron y tuvimos que levantarnos de las ruinas. Todavía sin reponernos, vinieron esos temblores, esos terremotos en el área sur que afectaron también nuestra tierra. La situación del gobierno y ahora mismo la situación en medio del proceso eleccionario, todas estas cosas, mis hermanos y hermanas, han trastocado nuestra vida, han trastocado nuestra casa, han trastocado las finanzas, han trastocado los empleos, han trastocado la escuela de los niños. Y los ministros, los pastores y las pastoras, estamos aquí también con ustedes, viviendo todo esto de igual forma y tratando de tener una palabra de parte de Dios para sustentar y sostener al pueblo de Dios. Una de las preguntas que nos hacemos: ¿y quién sostiene al pastor? Hace poco, en el mes de octubre, celebrábamos el mes de la apreciación o reconocimiento pastoral. Pero ¿quién sustenta al pastor? Y usted puede decir, pues Dios. Sí, nosotros estamos claros que eso sí ocurre. Pero de vez en cuando, usted tiene que dar un abrazo. De vez en cuando, y yo sé que estamos en tiempo de pandemia y hay mucha gente que es bien tiquismiqui y debe estar diciendo, pero ¿cómo vamos a abrazar en este tiempo de pandemia? Los abrazos hoy día se dan de distintas maneras. Los siervos y las siervas de Dios necesitamos el abrazo de la oración. Necesitamos el abrazo del mensaje de texto. Gracias, pastor, gracias, pastora, porque usted está ahí. Gracias por sus oraciones, gracias por la palabra que nos comparte, porque ¿quién sustenta al pastor o la pastora emocionalmente, espiritualmente? Elías. Cuando usted busca la historia del pueblo de Israel, mi hermano y mi hermana, Elías es el profeta de profetas. Elías es el más grande de los profetas en la historia del pueblo de Israel, y el más grande de los profetas vivió la quemazón ministerial. Elías. Y estamos en medio de la quemazón ministerial del profeta Elías. Fíjese que Dios había usado a Elías con poder. Y Elías no se estaba dando cuenta, pero en medio de aquel pueblo estaba ocurriendo un nuevo despertar, estaba ocurriendo una revolución espiritual, estaba ocurriendo un avivamiento. Un avivamiento. Yo espero que en medio de esta convulsión, de este tiempo convulso, de este tiempo de dificultad, de este tiempo pandémico, usted se pueda estar dando cuenta que en medio de este tiempo estamos tratando de levantar esa revolución espiritual, ese despertar espiritual, ese avivamiento espiritual. Y que la iglesia se mantenga de pie en el nombre del Señor. Elías había luchado tanto que no podía ver lo que estaba ocurriendo. Y quizás para algunas personas han criticado a Elías. Yo he leído libros acerca de esto. ¿Por qué no se quedó? Si confiaba tanto en Dios, si tenía una fe tan poderosa, ¿por qué no permaneció? ¿Por qué salió huyendo? No podemos pasar por alto, mi hermano y mi hermana, que este profeta, este gran profeta, este profeta de profetas que todavía
todavía en la celebración de la Pascua, oiga bien, del pueblo de Israel, se reserva una copa esperando el regreso del profeta Elías. Este es un gran profeta. Pero este gran profeta ha vivido grandes momentos y significativos momentos de prueba. Ha pasado demasiadas situaciones de estrés. Ese estrés, esa ansiedad, esa tensión que tanto extermina a la gente hasta el día de hoy. Ha pasado fuertes emociones de coraje, de frustración, de defensa. Ha pasado sufrimientos por su pueblo. Ha vivido la escasez y ha vivido la abundancia. Elías, después de una gran victoria, estaba experimentando un momento de depresión. Hoy día, pudiéramos decir que Elías estaba pasando por ese síndrome de estrés postraumático. Fíjese, hoy día podríamos decir eso, que estaba viviendo ese síndrome de estrés postraumático. Yo no sé si usted puede imaginar una batalla de 450 profetas que fueron exterminados a filo de espada. A lo mejor usted no puede ver ni uno. Y este hombre estuvo allí en esa batalla de ese río de sangre. Y encima le envían una sentencia de muerte. Así que él recibe una mala noticia, una terrible noticia. Y se fue y llegó hasta Judá. Y allí dejó a su criado. Fíjese los detalles. Él llega, está en aquel lugar, deja a su criado y él sigue solo. Normalmente cuando la gente se deprime quiere estar sola, porque eso es parte de la sintomatología de la depresión. Quiere estar solo, se fue solo y se fue hacia el desierto. Mire si quería estar solo, que se fue hacia el desierto. Y dice el escrito bíblico que él estuvo caminando todo un día. Y cuando usted busca más o menos cuánto caminó, pues se dice que caminó aproximadamente entre 10 y 15 millas. 10 o 15 millas es bastante, ¿ok? Así que él caminó y cuando ya no pudo más porque estaba demasiado extenuado, estaba demasiado cansado, cuando ya él no pudo más, se tiró al suelo y tuvo un corto diálogo con Dios, pero bien corto. Dice que se sentó debajo de un enebro. En el verso 4 estamos, del capítulo 19 de Primera de Reyes. Se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, Señor Jehová, quítame la vida. Basta ya. En la versión de la traducción del lenguaje actual dice: Dios, ya no aguanto más. ¿Alguno de ustedes ha dicho eso alguna vez? No levanten la mano todos a la vez. Todos lo hemos dicho. Ya no aguanto más. Fíjese, lo próximo que dice es algo bien profundo. Bien profundo. Porque dice: ya no aguanto más. Quítame la vida. Quítame la vida. Evidentemente, Elías estaba viviendo una crisis de fe. Estaba viviendo una crisis de llamado y estaba viviendo una crisis emocional, una crisis de fe, una crisis de llamado y una crisis emocional. Estaba quemado, lo dije hace un rato, estaba lo que se conoce en psicología como que tenía una quemazón, ya no podía funcionar, de ninguna manera podía funcionar.
estaba agotado profundamente. No tenía fuerzas para continuar al ritmo que demandaba aquel ministerio. Pero el miedo se apoderó de su mente. Y usted puede preguntarse, ¿cómo es posible que al profeta de profetas le dio miedo? A todos nosotros nos puede dar miedo, nos puede dar temor. Y el miedo paraliza. Y él tuvo miedo porque el peligro acechaba implacablemente. Él sabía cómo se conducía Jezabel. Así que fue tan profundo ese proceso al interior del profeta que él deseaba morirse. Y nos podemos preguntar, ¿cómo es posible si ya le han hecho un anuncio de muerte y él salió huyendo de esa sentencia, que ahora desee morirse? Todavía podemos ver esperanza en medio de un profeta agotado, en medio de una situación terrible. Todavía podemos ver la esperanza del profeta, porque prefiere que sea Dios quien intervenga en su vida que cualquier otro ser humano. Prefiere que sea la mano de Dios la que quite su vida y no la mano de otro ser humano. Y en última instancia, cuando usted sigue reflexionando encima de estos versos bíblicos, usted va a encontrar que el profeta de Dios lo que está haciendo es desbordando su alma delante de la presencia de Dios. Fíjese que él dejó a su siervo y se fue solo. No quería que nadie lo viera en la crisis en la cual él había caído, porque se había rendido. Su lucha interior fue tanta y tanta y tanta que quedó vencido por el sueño. Yo le voy a hacer entender esto a usted. Cuando usted ha tenido una discusión intensa con algún ser amado, o cuando usted ha tenido un momento demasiado tenso con alguna situación o bajo alguna circunstancia, usted ha quedado totalmente rendido y se ha dormido. Eso fue lo que le pasó a Elías. Había vivido un momento de tanta intensidad que quedó rendido, estaba agotado. Y quedó dormido debajo de un arbusto en el desierto. Y de momento siente que alguien lo toca. Y siente una voz, escucha una voz que le dice: levántate y come. Y cualquiera de nosotros hubiese cuestionado: pero si estoy en el desierto, ¿cómo que hay una voz aquí que me dice que me levante y que coma? Vuelvo a repetir una vez más: en el desierto, usted y yo solamente podemos ser sustentados, solamente podemos ser sostenidos por la misma mano de Dios. Así que si usted cree que está en un desierto, dele gracias a Dios, porque quien único nos puede sustentar y sostener en el desierto es Dios. No hay nadie más que pueda hacer esa obra maravillosa en medio del desierto. Esa voz que le dice levántate, esa mano que lo toca, es la intervención de Dios. Y empieza la hospitalidad de Dios en medio de la vida de su siervo Elías. En estudios de la palabra anteriores hemos hablado y hemos establecido 3 elementos básicos que se dan en medio de la hospitalidad. Y en la hospitalidad esos 3 elementos son amabilidad, atención y acogida. Amabilidad, atención y acogida. Y la definición que hemos utilizado del diccionario Oxford es que la hospitalidad es la amabilidad y la atención con la que una persona acoge a los visitantes o extranjeros en su casa
o en su tierra. Elías está en el desierto, pero el desierto es tierra de Dios. El desierto también es morada de Dios. Allí estaba la presencia de Dios y había llegado hasta la misma presencia de Dios. Y fíjese cómo Dios obra hospitalidad en medio de la vida de aquel siervo que se ha tirado derrotado debajo de un arbusto esperando morir. Fíjese, alguien más se había tirado debajo de un arbusto en Génesis esperando morir. Yo no sé si usted se acuerda de la esclava de Sara cuando la echaron de la casa. Agar era su nombre. Agar se tiró debajo de un arbusto para morir. Y Dios intervino en la vida de esa mujer y le dijo: así como le prometí a Abraham, también te prometo a ti que voy a estar contigo y con tu hijo, y que lo sustentaré y tendrá una gran descendencia. En medio de ese tirarse a morir de aquella mujer, hubo una promesa de bendición de Dios para su vida. Aquí tenemos a este gran profeta que está pasando por un momento de depresión y de estrés postraumático, y está ahí en ese desierto, tirado debajo de un arbusto, deseando morirse, y queda rendido en medio de su agotamiento y su quebranto. Y la hospitalidad de Dios, esa amabilidad, esa atención, esa acogida, la vemos en el ángel que despierta al profeta. Amablemente el ángel lo toca y le dice: levántate. Amablemente lo toca el ángel y le dice: levántate. Fíjate que el ángel no le cuestiona a Elías por qué está así deprimido, porque a veces hay personas que se creen psicólogos, y cuando alguien está pasando por una depresión le dicen tantas y tantas cosas que deprimen más a la persona. ¿Por qué tú tienes que estar así? Yo no veo por qué tú tienes que estar así. Mire, no cuestione el proceso por el cual una persona está atravesando. El ángel no cuestionó, el ángel no le dio una receta de consejo. Mira, Elías, tú lo que tienes que hacer es buscar una espada y tumbarle la cabeza a Jezabel y a todo el mundo. No, el ángel no le dijo nada. Solo le dijo: levántate y come. Le da una orden: levantarse y comer. Y era importante alimentar al profeta, porque había perdido todas sus fuerzas y necesitaba energía que viniera a través del alimento. Pero este no era cualquier alimento, este era alimento provisto por Dios, preparado por Dios, pan recién horneado de la mano de Dios. Este no es cualquier pan, tampoco era maná, era el pan de Dios. El pan de Dios trabajando en la vida de un hombre que se había rendido, de un hombre que había estado en la cumbre de la bendición de Dios, pero ahora estaba desgastado y necesitaba la intervención de Dios de manera extraordinaria en su vida. No solamente lo alimenta, sino que lo hidrata. Dios sabe que está en el desierto. ¿Cómo es posible que en medio del desierto aparezca pan recién horneado? ¿Cómo es posible que en medio del desierto aparezca una jarra de agua fresca? Es la provisión de Dios. Diría mi hermana Nora: Yahvé Jireh, Dios proveerá. Dios proveerá. Fíjese, Elías se alimenta y se volvió a dormir porque estaba agotado, estaba extenuado. Mire, usted ha tenido días que usted tiene que decidir entre si come o se acuesta. Yo he tenido días así, que he tenido mucha hambre, pero he estado muy cansada y tengo que decidir si como o me acuesto. Yo sé que hay gente que va a decir: no, yo como y después me acuesto. Pero hay momentos cuando usted está extenuado que no le importa ni comer. Usted quiere descansar. Este hombre estaba totalmente extenuado y se quedó dormido. Se quedó dormido.
Y una segunda intervención del ángel tiene que ocurrir en medio de la vida del profeta. Oiga, mi hermano y mi hermana, hay momentos en que Dios tiene que obrar una segunda intervención en medio de nuestra vida. Porque en la primera todavía no lo podemos entender. Pero hay una segunda intervención. Y esta segunda intervención vuelve otra vez el ángel y llama al profeta. Y lo toca y lo invita a comer. Le dice, levántate y come. Pero ahora le añade algo al instructivo. Levántate y come porque hay un largo camino por recorrer. Fíjese cómo dice la versión del lenguaje actual. Le dice, levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Hay viajes largos y pesados. Y le dice, el viaje será largo y pesado. Así que ahora el ángel le está descubriendo el propósito de Dios en medio de ese aparte que tiene con el profeta. Hay una jornada extensa que completar. Y fíjese cómo es que ocurre esa maravillosa intervención de Dios en la vida del profeta. Que Elías se levantó, comió y recobró las fuerzas para iniciar esa caminata. Y dice que comió y comenzó la caminata que duró 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios que se encontraba en Horeb. Hace un rato atrás, este hombre estaba tirado en el suelo. No se podía mover. Comía y se dormía. Comía y se decaía nuevamente. Pero ahora, cuando Dios interviene de esa manera maravillosa, de esa manera absoluta, de esa manera poderosa, este hombre se levanta, come y tiene fuerzas para caminar 40 días y 40 noches. Porque cuando Dios opera en nuestro interior, el cansancio, el agotamiento, lo que está interrumpiendo la obra de Dios en nuestra vida, sale fuera de nuestro ser. Las energías del profeta son renovadas, como las tuyas y las mías también. Porque tú y yo también hemos tenido momentos como este. Quizás no porque nos están persiguiendo para matarnos, pero nos hemos sentido acosados o acechados. Nos hemos sentido perseguidos y perseguidas. Nos hemos sentido extenuadamente cansados y cansadas. Pero cuando Dios interviene y alimenta y sustenta nuestro espíritu, nuestras fuerzas se renuevan, como dice por allá en Isaías 40, como las águilas. Fíjese que Elías, en su agotamiento inicial, él solo pudo caminar 18, 15, más o menos 15 millas para llegar a tirarse en el lugar de la angustia, para caer rendido en el lugar de la frustración, para caer rendido en el lugar del temor, del dolor y de la depresión. Pero la hospitalidad de Dios fue tan maravillosa, mi hermano y mi hermana, tan poderosa esa intervención de Dios. Prepárese ahora para escuchar cuánto fue que caminó en esos 40 días y esas 40 noches. Aproximadamente 375 millas. En su dolor, en su quebranto, solo pudo caminar un día entre 10 y 15 millas. Pero cuando Dios operó en su interior, él pudo ir por 375 millas, sabiendo que Dios lo estaba sustentando, sabiendo que Dios estaba en medio de su vida y que Dios estaba obrando con poder en medio de su situación. Y usted pudiera decir, wow, ¿se sanó Elías? Pues no, no se sanó. Esta era la primera etapa de un proceso de sanidad completo que Dios estaba obrando en la vida de aquel profeta de Dios. Era la primera etapa. Dios fue llevándolo etapa por etapa.
Pero en todas las etapas, Dios fue amable con él, no le recriminó nada, lo atendió, le prestó un ángel, lo sustentó con alimento y con agua, le dio fuerzas para todo el camino. Amable, atendió y acogió. Dios lo acogió, Dios lo abrazó, Dios lo recibió y le hizo una invitación para que llegara al monte Horeb. Allá en ese monte Horeb ocurrieron cosas maravillosas en el pasado. Allá en el monte Horeb la zarza ardía. ¿Se acuerdan de eso? Y no se consumía. Y Moisés quería saber por qué esa zarza ardía y no se consumía, porque era la presencia de Dios que estaba manifiesta en el monte Horeb, monte de Dios. Fíjese que en Horeb Moisés hace una intervención poderosa una vez saca al pueblo de Egipto, de la esclavitud, golpea una peña allá en Horeb y sale agua para sustentar al pueblo. Y fíjense que después nosotros cantamos un cántico que decimos que Cristo es la peña de Horeb que está brotando agua de vida saludable para ti y para mí. Dios invita a Elías a Horeb para un encuentro poderoso con el Dios de la vida, no con el Dios de la muerte, con el Dios de la vida. Fíjese que Dios, en medio de la depresión, en medio del estrés postraumático que está viviendo el profeta de Dios, Dios le muestra amabilidad, atención y acogida y lo invita al monte de Dios. Le envió un ángel para alentarlo. Le envía un ángel para alimentarlo. Le permite dormir lo necesario para reponer las fuerzas. El ángel lo toca y lo despierta y le indica lo que necesita hacer porque no está solo. A veces nosotros y nosotras, mis amados hermanos y hermanas, como les dije al principio, podemos pasar por situaciones similares a las del profeta, que nos llevan a nosotros y a nosotras a creer que todo está perdido, que se acabó todo. Que a veces nos llevan a pensar que no servimos para nada. Que nos llevan a afirmar que no podemos más. Que nos llevan a tomar la decisión de que no podemos continuar más con el llamado que Dios ha hecho a nuestra vida. Y que a algunas personas les lleva a abandonar la fe. Fíjese que en su intervención Dios le anticipa a Elías que no todo está terminado y que hay un trayecto largo y fuerte por recorrer. Porque Dios conoce tus limitaciones y mis limitaciones. Dios conoce nuestras flaquezas y nuestras debilidades. Pero ese Dios que conoce nuestras limitaciones, aleluya, no tiene limitaciones. Dios no tiene limitaciones. No podemos limitar a Dios. Porque en Él lo tenemos todo. Dios no tiene limitaciones. Lo que Dios hará a través de nuestras vidas, Él lo completará. Si Él lo prometió, Él lo hará. Él lo completará. Fíjese que en el Nuevo Testamento, en las epístolas del apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto, del que comenzó la obra en mi vida, la completará. Y créalo, que la completará. Así que en Elías
vemos a un hombre frágil. No era un superhéroe, era un siervo de Dios que había luchado y peleado grandes batallas, pero que le llegó el momento de la desolación. Y vemos cómo Dios lo acoge, cómo Dios le muestra su amabilidad y su amor, y cómo Dios le presta toda la atención que Elías necesita en el momento difícil. Así que, mi hermano y mi hermana, cuando estemos atravesando por estos momentos de dificultad, Dios puede usar todas las cosas para bendecir nuestras vidas. Los psicólogos, las psicólogas, la terapia, la hospitalización, todas las cosas Dios las puede usar para bendecir nuestras vidas. Hoy, usted y yo estamos escudriñando la primera etapa de sanidad que el Señor operó en la vida del profeta Elías en el momento de su depresión, en el momento donde vivió el efecto del estrés postraumático y la quemazón ministerial. Porque esas cosas pasan, pero Dios siempre va a enviar ángeles que nos alienten, que nos alimenten, que nos sustenten, que clamen por nosotros, que no nos juzguen en medio de nuestro momento difícil o del tiempo malo, y que nos ayuden a ponernos de pie y caminar lo que tengamos que caminar para encontrar la salud plena en nuestra vida. Así que esta es parte de la hospitalidad de Dios operada en la vida de Elías, la hospitalidad de Dios operada también en nuestras vidas, en los momentos que sintamos de esta manera y caminemos al desierto y nos tiremos a morir, diciéndole a Dios: ya no aguanto más, ya no aguanto más, mejor quítame la vida. En el propósito de Dios siempre operará una bendición mucho más grande, mucho más abundante de la que usted y yo podemos imaginar o podamos comprender. La segunda parte de la sanidad del profeta Elías se queda para la semana que viene. Usted lea nuevamente el capítulo 19 y lea de los versos 9 en adelante para que se prepare para el próximo martes. En esta hora oramos. Y yo quiero que oremos por los ministros, por los siervos de Dios. Y cuando digo ministro, no tiene que ser un pastor ordenado. Personas que están al servicio del reino de Dios. Hijos e hijas de Dios, discípulos y discípulas de nuestro Señor Jesucristo, que a lo mejor estén pasando por un momento de angustia, de depresión, de aflicción, como el profeta Elías en esta hora, para que el Señor les sustente y envíe ángeles para que sean sustentados y sustentadas. Oramos en esta hora. Padre, gracias te damos por esta oportunidad maravillosa que tú nos has dado para adentrarnos en tu palabra y para continuar, Señor, trayendo la enseñanza de la hospitalidad, y en esta noche tu hospitalidad hacia el profeta Elías, que en última instancia es tu hospitalidad a cada uno de tus hijos y de tus hijas. Padre, en esta hora queremos clamar a ti por aquellas personas que
han caído en la depresión, por aquellas personas que están viviendo el estrés postraumático, por aquellas personas que se sienten desalentadas, quemadas, heridas, frustradas, Dios. Te pedimos, Señor, en esta hora que extiendas tu mano en medio de sus desiertos y tú les sustentes con tu amabilidad, con tu atención, Señor, con tu acogida de manera extraordinaria. Señor, que todos podamos entender, Señor, que podemos flaquear y que podemos tener momentos de debilidad y que tú no nos vas a abandonar en el camino, que tú jamás abandonarás a tus hijos y tus hijas a la suerte, porque tú eres el Dios que estuviste, que estás y estarás con nosotros y con nosotras. Te pedimos, Dios, en esta hora, que seas ese sustento, ese alimento, ese aliento en medio de los desiertos que puedan estar pasando mis hermanos y mis hermanas, tus siervos y tus siervas, Dios, en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús. Extiende tu mano, Señor, y te pedimos, Dios, que seas tú derramando tu bendición sobre tu pueblo en esta hora y siempre, desde aquí hasta lo último de la tierra, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Mis hermanos y hermanas, qué bueno es el Señor, qué fiel es el Señor. Damos gracias al Señor por su palabra en esta noche. Le invitamos a estar con nosotros el próximo jueves a las 7 de la noche en nuestro tiempo de oración y refrigerio espiritual. Así que le recordamos que usted puede accesar nuestra página de Facebook y si ha perdido alguno de los estudios que hemos dado, que hemos ofrecido, usted también puede entrar a nuestro canal de YouTube, Iglesia Metodista Ebenezer Caguas, igual que la página de Facebook, Iglesia Metodista Ebenezer Caguas, y allí va a encontrar el culto de adoración y predicación, el tiempo del estudio de la palabra, el tiempo de refrigerio espiritual y oración, y también nuestro programa de radio que damos cada viernes en el Encuentro de Esperanza. Les esperamos a todos, nos vamos a volver a encontrar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te sustente, que Dios te alimente, que Dios te aliente. Que tengas una linda noche.